Buenos días. Cuquita Cantero para ustedes. Agradezco el favor de su presencia en este segundo conversatorio de la edición 2020 de Recrea Academy. Doy inicio a esta experiencia agradeciendo por la vida y la salud de todos los que estamos aquí, presencialmente, y también de los que nos acompañan apoyados por la magia de la virtualidad. Gracias a cada uno de ustedes por la maravillosa oportunidad que nos brindan al coincidir en este espacio, creado para encontrarnos, pues es aquí y ahora donde tendremos oportunidad de reconocer en las experiencias por compartir la pasión, la vocación, la creatividad, el esfuerzo, los retos, las angustias y las necesidades comunes que existen entre los colegas que hoy participan y todos los que nos desempeñamos en las diversas, complejas y fascinantes realidades de nuestro bello estado de Jalisco. Esta es, queridos colegas, nuestra oportunidad para dialogar y reflexionar sobre el sentido humanista de la educación, que hoy se manifiesta con mayor claridad en las comunidades de aprendizaje en y para la vida de nuestras escuelas, que hacen frente a la adversidad generada por la pandemia, salvaguardando la vida y la salud de todos sus integrantes, sin descuidar el proceso educativo. No es nuevo para los docentes la tarea de crear comunidades de aprendizaje en y para la vida. La escuela mexicana, y de manera especial la escuela rural, nos ofrecen grandes ejemplos de educadores que en todos los tiempos han trascendido al establecer contacto directo con los habitantes de sus comunidades, compartiendo aprendizajes, historias, reflexiones, anhelos profesionales y prácticas de vida relacionadas con el noble oficio de educar. Desde siempre ha sido inherente al ejercicio de la docencia en cualquier rincón de Jalisco, de México y seguramente del mundo entero, ese deseo y esa necesidad de buscar los medios y crear las mejores condiciones para ser un docente de calidad y estar comprometidos con los procesos de aprendizaje de los estudiantes en cualquier circunstancia, trabajando en comunicación y en colaboración con padres de familia y comunidad en general, para el logro de las metas educativas, la construcción del bien común y de una sociedad más justa y más humana. Actualmente en Jalisco, Recrea fortalece la vocación docente al incorporar la metodología de las comunidades de aprendizaje en y para la vida en el proyecto educativo, ofreciendo a todos los colectivos escolares estrategias pedagógicas que propician la suma de todas las voluntades y esfuerzos de los diferentes actores educativos y sociales para consolidar comunidades de aprendizaje en y para la vida en las que cada estudiante acceda a una educación de excelencia con equidad e inclusión. Debemos reconocer, sin embargo, que las circunstancias derivadas de la pandemia nos exigieron una inmediata y gran transformación en los diferentes ámbitos y prácticas educativas. Íbamos también en el proceso de consolidación de nuestras comunidades de aprendizaje y para la vida. Seguramente todos lo vivíamos así. Y de pronto, inesperadamente, todo se transformó. Llegó una especie de caos y de necesidad de ser más humanos y más comprensivos. Y curiosamente, mágicamente, las comunidades de aprendizaje en y para la vida nos fortalecieron y nos orientaron con ese sentido de comunidad. En este contexto es que los invito a emocionarnos con las experiencias de nuestros colegas aquí presentes. Conozcamos por su voz lo que se han enfrentado, lo que han hecho, lo que han logrado. Vamos a escucharles con respeto y empatía para luego, con lo que recuperemos,
Ir a nuestras comunidades de aprendizaje y en colectivo, atrevernos a imaginar, a soñar, a proponer y tomar nuevas decisiones para crear juntos los mejores escenarios futuribles en los que con nuestros estudiantes logremos alcanzar las metas educativas. Y, ¿por qué no?, también esa sensación bonita del deber cumplido que se parece tanto a la felicidad. Agradezco anticipadamente a nuestros colegas Sandrita, Héctor y Levi por la generosidad al compartirnos sus experiencias y poner en la mesa de diálogo las necesidades, las motivaciones y las estrategias implementadas por sus comunidades de aprendizaje en y para la vida durante estos meses de pandemia, con el único propósito de darnos la oportunidad de, al mirarles a ellos, mirarnos también al interior de nosotros mismos y de nuestras comunidades, sentirles y sentirnos, pensarles y pensarnos en lo individual y en lo colectivo. Este conversatorio gira en torno a 3 temáticas, que son recrear la vida, recrear la educación y recrear la escuela y la comunidad. En este sentido, y con el propósito de orientar las reflexiones de nuestros participantes, doy a conocer las siguientes preguntas guía. 1. ¿Cómo han hecho en su colectivo para la atención de los alumnos durante la contingencia? 2. ¿Cómo definieron la estrategia en la escuela para la atención a los estudiantes y qué resultados han obtenido? 3. ¿Qué aprendizajes han tenido como CAP durante estos meses de pandemia? 4. ¿Qué desafíos tenemos para lograr una autonomía responsable? 5. ¿Cuáles son los horizontes de la escuela durante y después de la pandemia? 6. ¿Qué condiciones personales e institucionales se requieren para tejer redes entre las comunidades de aprendizaje en y para la vida? Preguntas por demás interesantes que pueden servirnos a todos de guía para el diálogo y la reflexión al interior de nuestras propias comunidades de aprendizaje. Este conversatorio tendrá 3 rondas. En la primera, cada uno de nuestros participantes de manera individual nos compartirá sus primeras reflexiones en relación a su experiencia vivida. En la segunda ronda se favorecerá el debate al interior de este grupo, profundizando en algunos puntos que nos parezca relevante subrayar. Habrá una tercera ronda en la que propiciaremos la interacción entre ustedes y los participantes. Al final, cada participante compartirá sus conclusiones. Es momento entonces de dejar fluir la voz de la experiencia y motivar las reflexiones para recuperar lo vivido, atreviéndonos en el aquí y el ahora a construir nuevos aprendizajes que nos fortalezcan y nos motiven. Me permito presentarles a Héctor Naranjo Balcázar. Él se desempeña en el nivel preescolar estatal desde 1990, ingresó al servicio como maestro de educación musical, obtuvo la licenciatura en educación preescolar y participó en una promoción ascendiendo a asesor técnico pedagógico en pensamiento matemático. En una segunda promoción obtiene la categoría de jefe de sector, en la que ya tiene 2 años desempeñándose como jefe de sector en el sector 10. Actualmente cursa la maestría en educación en ICIDEM, incursionando en la investigación educativa. Compañero Héctor, muchas gracias por estar aquí. Te cedo la palabra. Muchas gracias, maestra Cuquita. Buenos días a todos, compañeras, compañeros. Gracias por su asistencia y también quienes nos siguen de manera virtual. Pues vamos a compartir entonces este trabajo que hemos venido realizando. Efectivamente, pues estamos atravesando un momento de gran prueba y resistencia también. En preescolar, pues no ha sido la excepción. Tengo a mi cargo
102 escuelas oficiales, 69 particulares y 9 CAIC en diversos municipios. Son 18 municipios en total, entonces pues han sido experiencias muy, muy gratas, ¿verdad? Tenemos efectivamente un reto porque los alumnos en esa edad necesitan mucho la cercanía, el contacto físico, los amigos. Entonces en este momento pues nos dicen, yo no conozco a mi maestra, no la conozco, ni a mis amigos, ¿verdad? Entonces esa parte emocional ha sido pues una carencia, pero que se ha ido supliendo un poco con creatividad. Al principio las maestras y los maestros teníamos miedo a la cámara, a grabarnos, a mostrarnos, pero fue en un inicio la principal ventaja que tuvimos, ¿verdad? Cuando ya se obtuvo ese contacto, pues se rompió un poco la distancia. Tenemos entonces la experiencia de contar ya con esa cercanía y también, en cuanto se nos dio la oportunidad, que las condiciones lo permitieron, el contacto presencial mediante las asesorías. Ese creo que ha sido un acerto muy importante de nuestras autoridades. Igual tengo escuelas que dijeron, yo por nada del mundo me voy a presentar, ¿verdad? Tengo miedo, tengo esta enfermedad, esta predisposición, cuido a mis papás, no sé. Entonces, bueno, se dio la libertad. Creo que esa fue una muy buena decisión. Cada CAP decide su estrategia, ¿verdad? No se dio de manera general. Desde educación básica, el maestro Pedro, lo recuerdo muy bien, dijo cada comunidad debe elegir la estrategia a seguir. Entonces hubo quien decidió, siempre a la distancia, una llamada, por correo, las redes sociales, desde luego que nos han facilitado mucho, en lugar de estar lidiando en un inicio con plataformas que no entendíamos bien, que no alcanzábamos a dominar. Bueno, pues ¿qué manejo? Los papás, Facebook, ¿verdad? Y WhatsApp. Entonces fue ese el medio. Y bueno, poco a poco ya fuimos integrando con creatividad otros recursos, ¿verdad? A este grado que ya hay expertos en ClassDojo y en otras plataformas donde han considerado ya la nobleza de utilizarlas. Bueno, si pudiéramos ver la presentación un poco. Gracias. Aquí les presento a uno de mis jardines, y si bien tengo a cargo un sector pues bastante nutrido, también estoy a cargo de 2 zonas escolares porque no hay supervisora. Y dentro de esas zonas 2 jardines porque no hay directora, ¿verdad? Entonces uno de ellos los 2 están en Tlajomulco, más bien dicho. Estas son mis educadoras. Dijeron, ¿cómo le vamos a hacer? Esto es antes de concluir el ciclo escolar anterior, ¿verdad? Entonces sintieron un poco la tristeza de sus alumnos, de los niños, y pues creatividad, le pusieron corazón ahí, los queremos ver, cuídense, este es el momento de guardarse porque después los queremos ver. Y bueno, se fotografiaron. Preescolar se distingue porque pues tiene corazón, ¿verdad? Y si hay temores, se superan. Y claro, pues para muestra un botón, aquí está uno de mis colectivos. Ya comentábamos, cada CAP traza su propia ruta, los padres de familia como aliados, ¿verdad? Si hemos logrado alcanzar los hogares de cada niño, ha sido gracias a los papás o algún familiar, ¿verdad? Tenemos casos donde quien realmente está a cargo del cuidado es gente mayor o hermanitos también, ¿verdad? Y el aula virtual, lo comentaba, si en un inicio nos daba miedo retratarnos o grabarnos, porque no puedes mandar nada más una actividad con el texto, ¿verdad? Hay momentos donde requiere una explicación más contextualizada, y qué mejor que la maestra desde su aula ya puso su pellón y tú la ves y dices, esa está en la escuela, y pues no, es en la casa, pero se han ido adaptando, y entonces los alumnos entran a nuestra casa y se atraviesa el hermanito,
¿verdad? Y las mamás están escuchando también ahora la clase. Entonces, esa es nuestra aula virtual y la hemos sabido implementar. Las buenas ideas se comparten, esto ha sido básico. En el sector y en varios sectores de preescolar nos dimos a la tarea de reunirlos de manera virtual a los maestros y pedirles que nos compartieran. ¿Qué necesidades has tenido? ¿Cómo las has enfrentado? Y eso nos ha enriquecido mucho, ¿verdad? Siguiente, por favor. Creatividad. La educación a distancia, yo creo que nos ha quedado muy claro a todos, no es una barrera para el aprendizaje, si bien implicó un cambio en la perspectiva que teníamos todos de educación. Bueno, realmente aquí les comentaba la estrategia de reunirnos, le llamamos encuentros interzona en el sector. Alcanzamos a realizar 2, igual con los maestros de música, quincenalmente me estoy reuniendo, ya lo comentabas dentro de la presentación. Yo fui 25 años maestro de educación musical en preescolar, después 4 años ATP. Entonces, ese sector, igual los maestros de música, de artísticas, de educación física, decían, ¿nos quedamos atrás nada más viendo o entramos? No, pues éntrenle, ¿verdad? ¿Y cómo? Porque está la otra parte. La educadora deja una serie de actividades, tiene su planeación, la secuencia de actividades, y luego el maestro de música también dejaba las suyas y decían, es que no me hacen caso porque nada más están con las de la maestra. Bueno, se ha buscado la estrategia también y con ello nos hemos estado reuniendo, ¿verdad? Y bueno, háblenle en los 4 lenguajes de artísticas, música, danza, teatro, artes plásticas. Propongan actividades también muy concretas que no lo sientan como una carga. El aprendizaje situado, bueno, es básico también, ¿verdad? De pronto, si el tema que emociona más al alumno es lo que tiene en casa en este momento, pues la mascota, ¿verdad? Y ahí te va. Y me vas a hablar de las características, ¿verdad? De esos seres tan amados que tienes en casa. Muy bien, pues eso ha sido una gran ayuda. Siguiente, por favor. La educación socioemocional, ayer lo escuchaba yo en el, iba a decir conservatorio, porque yo nací en un conservatorio musical de Occidente, en la música. En los conversatorios, la parte emocional. ¿Cómo estás, maestra? ¿Cómo estás? Y si el CETE ocupa media hora, 3/4 partes del tiempo, hablando de tus emociones, de cómo estás, de tus miedos y cómo le vamos a hacer. Bueno, hay que escucharnos y hay que apoyarnos. Y muchas soluciones salen de los mismos compañeros, ¿verdad? A veces nada más es escuchar que se sientan también pues apapachados, ¿verdad? Que el padre de familia que no me responde, que tal alumno yo veo que no están respondiendo. Bueno, ¿y cómo lo hemos hecho? Pero pues en un diálogo pues así, entre iguales, el autocuidado pues va a ser básico, ¿verdad? Esto llegó para todos. Lo que antes se nos hacía muy fácil, se me cayó pues, 5 segundos antes y todavía sirve del piso. Y ahora pues el lavado antes, durante, después, no te toques, el cubrebocas. Y eso como un contenido, ¿verdad? Curricular, pues se tiene que traer. Ser autogestivo, yo creo que eso también lo hemos aprendido mucho, no esperar simplemente a que la autoridad lo diga. Ya se resuelve mucho durante la jornada, que también es otra característica. Las jornadas ya no son de 9 a 12 o de 12 a 5, ahora es pues a la hora que podemos, ¿verdad? Tenemos que estar ahí. Y si requiere que te desplaces porque pues no, los medios de comunicación no dan, pues hay que hacerlo. Se han dado casos donde pues lo que fluye más es el ciber de la colonia. Pues a través de ese ciber te mando. O ahí dejamos la cajita con los materiales porque no tienen para imprimir en casa. Bueno, ahí está el docente, el directivo, el supervisor, ¿verdad? Apoyando para que se dé la educación y si es requisito trasladarse, no ha habido, de verdad, no ha habido refreno en eso por parte de los maestros, hay que destacarlo. Siguiente, por favor. Bueno, lo que vemos ahí, hasta se veía el nombre de la... Pues hay que reconocer
todo el esfuerzo y el ímpetu que están poniendo nuestros maestros. Y pues a lo mejor sí es un reconocimiento virtual porque no te puedo ver. Bueno, te lo doy, ¿verdad? De esta manera y te lo hago llegar. Sí, siguiente, por favor. En preescolar, enseñar es dejar huella en la vida de otras personas. Esta pinta está dentro de una de mis escuelas en San Sebastián el Grande. Valorar las experiencias que hemos tenido, porque finalmente la escuela no es el fin en sí. Los contenidos curriculares no son el fin, nada más es un medio que nos ayuda a ¿qué? Pues a transformar y a mejorar la vida de las personas. Si la educación no nos diera eso, simplemente nosotros no estaríamos aquí sentados, quietecitos, cruzados de manos, anotando, ¿verdad? Atendiendo también el celular. Bueno, la educación ha hecho algo y hay que reconocerlo. Nos ha transformado y, bueno, la escuela ha sido simplemente el fin. Los maestros han sido el medio para lograr esto. Siguiente, por favor. Aprovechar los recursos también. Contamos con toda una estructura educativa, supervisores, directores, ATP, muy útiles, la verdad, nos ayudan mucho, nos fortalecen. Nada más falta que haya más, ¿verdad? ¿Qué supervisora? Yo recuerdo en el 2015, había, ¿cómo te fue? No, pues no me quieren recibir. y ahorita, yo quiero un ATP, por favor. Pues ya estamos dando cuenta, ¿verdad?, del gran trabajo que se hace. Los maestros de música, también no tenemos ni el 50% de las escuelas con maestros de educación musical ni de educación física. Las auxiliares y los compañeros intendentes, pues aquí las fotos de unos compañeros. Siguiente, por favor. Pues ya, fue todo. Gracias. Muchas gracias, Héctor. No hay duda de que de la boca sale de lo que está lleno el corazón, y la trascendencia de cada maestro imprime una huella especial en su desempeño. Gracias por compartir. A continuación, presento a nuestro compañero Levi Espinosa Hernández. Él es licenciado en Administración de Empresas por la UDG, con maestría en Planeación Educativa por ICIDEM. Tiene 24 años de servicio, desempeñando funciones como maestro de matemáticas, entre otras, coordinador académico, responsable del área administrativa de la Dirección de Secundarias Técnicas, responsable de la gestión interna de la Dirección General de Personal de la Secretaría de Educación en Jalisco, y actualmente es director de la Secundaria Técnica 90, ubicada en El Refugio, municipio de Tala, Jalisco. Bienvenido, Levi, tienes la palabra. Muchas gracias, Cuquita. Gracias también a maestro Héctor por compartirnos estas experiencias. Antes de iniciar, para compartir la experiencia que estamos trabajando en la técnica 90, me gustaría iniciar planteándoles una pregunta, solo con el fin de invitar a la reflexión. La pregunta es: ¿cuánto han cambiado las escuelas y sus prácticas desde que inició la pandemia? Yo, por ejemplo, no me hubiera imaginado hace un año pensar en la posibilidad de organizar una reunión con padres de familia a través de Meet, de una videollamada. Y menos me hubiera imaginado que algunos papás se pudieran conectar a esas reuniones desde su trabajo, aunque sea por momentos. Eso no me lo hubiera imaginado. Tampoco me hubiera imaginado que un rinconcito de mi sala, de mi recámara o el pasillo de mi casa se iba a convertir en un aula. Y eso está ocurriendo. Eso está ocurriendo con todos los maestros. Ya lo decía hace ratito Héctor. Cada maestro adapta ese rinconcito para que semeje más a un aula y que los alumnos sientan esa confianza, esas ganas de participar como si estuvieran en la escuela. Esto es creatividad
Y esta es una forma de decir que los maestros nos estamos reinventando de acuerdo a las necesidades que estamos viviendo. Bien, solamente decía para reflexión. Si me apoyan con las diapositivas, por favor. Yo trabajo en la Escuela Secundaria Técnica 90, está ubicada en el refugio municipio de Tala, Jalisco. La siguiente, por favor, la siguiente presentación. Tenemos pues ejemplos de cómo desde su casa los maestros han adaptado estos espacios para hacer que los alumnos se sientan cómodos al momento de estar trabajando. La siguiente, por favor. Déjenme comentarles un poquito de cuál es el contexto que tenemos en la Escuela Secundaria Técnica 90. En el refugio, en esta comunidad de Tala, la mayor parte de sus habitantes, hombres, se dedican principalmente a actividades asociadas a la agricultura y a la ganadería. Sin embargo, en los últimos años, muchos habitantes, sobre todo mujeres, se han venido empleando en empresas de zona metropolitana. Esto quiere decir que es muy común ver autobuses de transporte de personal desde muy temprano allí en el refugio que trasladan a los trabajadores a zona metropolitana. Este dato, les decía, es relevante porque en nuestra escuela hay muchos alumnos que se quedan solos en casa tomando las clases en línea. Y bueno, adelantito les hablaré de esta situación. Para iniciar ahora sí el trabajo o compartir la experiencia de la técnica 90, les comento cómo se origina la estrategia de trabajo a distancia. En este primer momento se hizo una encuesta para determinar cuántos alumnos o cuántas familias podrían tener acceso a un equipo tecnológico y a comunicación, a conectividad de Internet. Esta encuesta se hizo al momento en que los padres de familia fueron a la escuela a recibir los libros de texto. Ahí se aplicó la encuesta y se obtuvo que en ese momento aproximadamente el 80% de padres de familia contaban con conectividad y con algún equipo para que sus hijos tomaran las clases en línea. Ya viendo esta situación, los maestros, el colectivo de la técnica 90, de forma autodidacta tomaron los cursos de G Suite para conocer las herramientas que tenemos en favor de la educación. Y de esta manera empezamos a trabajar con la siguiente estrategia. La siguiente diapositiva, por favor. Una más, por favor. La estrategia consistió en que una semana se iba a trabajar con videollamadas a través de Meet, con un horario ya determinado, ya fijo, por asignatura y por maestro, para que alumnos y padres de familia se pudieran programar con anticipación en su trabajo que tienen que hacer. El propósito de las videollamadas es obviamente la explicación del tema, pero sobre todo la ejemplificación de esos contenidos de parte del maestro. Es donde el maestro tiene la oportunidad, porque tiene a sus alumnos, de explicar cómo se desarrolla cada una de las actividades. La siguiente semana, después de la semana de Meet, la siguiente semana es de Classroom. Ahí, al inicio de la semana, cada maestro sube sus actividades a desarrollar del tema que ya explicó en la videollamada y les da el tiempo necesario o los días suficientes de acuerdo a la actividad para que los alumnos puedan contestar esas actividades. Al final hay un solo producto a evaluar por semana. Tratamos de que el alumno no se sienta saturado en ese sentido. Esta es la estrategia de trabajo a distancia.
Pero también, derivado de la encuesta que se hizo, se obtuvo que había muchos alumnos que no tenían acceso a la tecnología ni a la conectividad, y en ese sentido se elaboró la siguiente estrategia para atenderlos a ellos. ¿Me ayudas con la siguiente diapositiva, por favor? Para estos alumnos, cada lunes, cada maestro hace un paquete de actividades para entregar por asignatura a estos alumnos, a los alumnos que ya están registrados en ese listado. Los alumnos o los padres de familia van a la escuela los lunes y dejan las actividades realizadas de la semana anterior en algunos buzones. Cada maestro elaboró un buzón para que los alumnos vayan y depositen ahí las actividades que están desarrollando. Entregan las actividades de la semana anterior y reciben el paquete con las nuevas actividades de la siguiente semana. Estos alumnos, les decía que estos alumnos que reciben actividades en físico han venido creciendo o haciéndose más porque nosotros en la encuesta cometimos el error de decirles a los papás solamente si contaban con conexión a internet. No preguntamos por qué medio o cómo lo hacían. Entonces muchos papás en su momento pusieron que sí lo hacían o que sí tenían, pero era a través de datos móviles, a través de un celular. Para conectarse de manera esporádica está bien, pero para hacerlo todos los días y muy seguido varias horas al día es complicado. Entonces algunos papás o algunos alumnos acudieron a la escuela a decir que no podrían mantener esos costos y bueno, se incorporaron entonces al trabajo de entrega de actividades en físico. La siguiente diapositiva, por favor. La estrategia de comunicación con padres de familia es muy importante para concretar resultados. Nosotros tenemos básicamente 3 medios muy importantes para contactar a los padres de familia. La primera y la que nos ayuda mucho es esta. Cada 15 días los maestros elaboran un informe en donde nos anotan qué alumnos no se han conectado o qué alumnos no han entregado actividades en físico. Este informe se pasa al Departamento de Servicios Educativos de la escuela y ellos se encargan de realizar llamadas a las familias de estos alumnos. A su vez, después de tener contacto y comunicación con ellos, hacen un informe de cuáles son los motivos por los que el alumno no se conectó o no entregó actividades, y también anotan ahí el compromiso que asume la familia para que sus hijos no se queden rezagados. Entonces, este es un medio de comunicación directo y que nos ha ayudado. Aquí nos enteramos, les decía hace rato, nos enteramos de qué alumnos están solos durante el trabajo a distancia, de que hay muchos alumnos que se han tenido que incorporar al trabajo en este momento de pandemia para ayudar a las familias y una serie de cosas a las que nos hemos tenido que enfrentar. Siguiente diapositiva, por favor. Además de esta comunicación vía telefónica, también tenemos grupos de mensajería instantánea como el WhatsApp. Con el apoyo de la Asociación de Padres de Familia se han creado grupos de WhatsApp administrados por la mamá líder o la vocal de cada grupo. Ella tiene a todos los papás de su grupo en un grupo de WhatsApp, y la mamá líder tiene comunicación directa
con el grupo directivo de la escuela, coordinadores, subdirector y un servidor. Y es una manera rápida de estar comunicándonos. Ahí nos enteramos, nos dice de repente, es que el maestro fulano no se ha conectado o está pasando tal situación en este momento de la clase. Y es una manera muy rápida de comunicarnos. La otra fuente de comunicación o vía de comunicación obviamente es la página de Facebook de la escuela, donde se dan anuncios importantes para el trabajo. La siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué resultados hemos obtenido de esta estrategia? Los resultados traducidos en aprendizaje. ¿Qué han aprendido nuestros alumnos en este momento? Evidentemente, yo les decía, nuestros alumnos no están aprendiendo al mismo ritmo que lo hacían durante sus clases presenciales. Pero les decía hace rato que el aprendizaje no se ha detenido, el aprendizaje ha seguido. Además de que nuestros alumnos están adquiriendo esos aprendizajes sustantivos en cada asignatura, también están aprendiendo, están teniendo aprendizajes de vida. Por ejemplo, hoy muchos de nuestros alumnos son más autónomos en su aprendizaje. Ellos se organizan mejor, organizan sus actividades y pueden incluso ayudar a sus hermanos más pequeños en ese sentido. Entonces, en este sentido también creo que un aprendizaje de vida importante ha sido que han aprendido a cuidarse y a cuidar a los demás. Entonces, estos son aprendizajes muy valiosos. La siguiente diapositiva, por favor. En este mismo sentido, ¿qué hemos aprendido los maestros durante la pandemia? Y más allá de los aprendizajes de dominar o de conocer herramientas y tecnologías de la información para ayudarnos en las clases, también hemos aprendido a manejar mejor nuestras emociones. Hemos aprendido a ser más empáticos con las demás personas, tanto con alumnos como con padres de familia. Y hay un tema aquí que me gustaría destacar. En otro momento se nos ha dicho que los maestros o los maestros de hace algunos años éramos muy celosos de nuestra práctica educativa, que no nos gustaba ser observados, pues en ese sentido. Esto ha cambiado en los últimos años. Los maestros de años recientes son más abiertos a este aspecto, pero algo que está ocurriendo en esta pandemia es justamente que los maestros hemos aprendido a hacer clases públicas, clases abiertas, no solo a sus alumnos, sino a toda la familia. Entonces, en esta pandemia, la casa del maestro se abrió a todos, se abrió al público y hemos revelado lo que tenemos en casa, cómo vivimos en casa y la forma en que nos organizamos como familia en casa. Esto yo creo que es un cambio de paradigma muy importante para el docente. La siguiente diapositiva, por favor. Finalmente, ¿qué han aprendido los padres de familia durante esta pandemia? Yo rescaté en esta diapositiva algunas frases de padres de familia de mi escuela. Una, la que me gusta, hay varias que me gustan mucho, pero hay una mamá o hay algunas personas que decían que han reconocido que el maestro en su función es irreemplazable. No hay forma de reemplazar al maestro y muchos padres de familia se han dado cuenta de esto. También muchos papás han reconocido el compromiso y la responsabilidad que deben de tener con sus hijos en las actividades de aprendizaje, que en otro momento muchos lo habían abandonado por completo.
Y también hay padres de familia que se han atrevido a decir que en esta pandemia han aprendido a convivir mejor con sus hijos, a conocerlos mejor. Entonces, estas son las cosas que rescatamos hasta el momento de los aprendizajes que hemos tenido en la Escuela Secundaria Técnica 90 durante la pandemia. Gracias. Gracias, Levi. La verdad es que superaste el contestar las 6 preguntas que hice al inicio. Tú nos has dado muchísimas respuestas. Secundaria siempre ha sido un nivel que se caracteriza por su complejidad y vaya, lo están atendiendo maravillosamente. Muchas gracias. Me permito presentar a ustedes a Sandra Lilia Rentería Palafox. Ella es docente de educación especial. Es originaria de Zapotlán el Grande, egresada del Centro Regional de Educación Normal de Ciudad Guzmán, licenciada en Educación Especial en el área de problemas de aprendizaje. Tiene 11 años de experiencia laboral. Es una docente de vocación. Ella se identifica y se define así. Está en constante actualización para atender las necesidades de sus educandos. Actualmente se desempeña como maestra de grupo en el Centro de Atención Múltiple José Vasconcelos. Como siempre lo ha manifestado, ella sigue aprendiendo cada día de sus alumnos. Sandrita, te cedo la palabra. Muchas gracias. Gracias, Héctor, por compartirnos. Gracias, Levi. Bueno, en esta invitación que me han hecho, primero agradecer la invitación. Estoy aquí compartiendo la voz y el eco de tantos maestros de educación especial. Educación especial, el reto, así como ha sido complicado para los compañeros, también ha sido complicado para nosotros. Entonces, me permito presentar a mi escuela y con esto empezamos con nuestra diapositiva. Bueno, pues las comunidades de aprendizaje desde la pandemia. ¿Qué implicaciones tuvo para nuestro centro escolar? Nuestro centro escolar es un centro que cuenta con 22 docentes. Tenemos alumnos que oscilan entre la edad de 3 años hasta 19 años. Tenemos desde la etapa preescolar, primaria y secundaria actualmente. Anteriormente no teníamos secundaria. Cuando surge la pandemia, cuando surge el COVID, ¿qué hicimos? Pues fue un boom, explotó. No podíamos, no sabíamos qué hacer. Nos enfrentamos a muchos retos y muchas dificultades, barreras a las cuales nos teníamos que enfrentar porque tenemos alumnos de comunidades de distancias muy lejanas, de que salen de su casa desde las 5:30 de la mañana, que no hay transporte público, que tienen que pagar una mototaxi para que los saque a donde pase el camión y que a veces no tienen ni siquiera para comer. Hicimos un sondeo de las posibilidades y lo primero fue elaborar un cuadernillo de actividades, porque de acuerdo a las competencias y niveles de aprendizaje de los alumnos que presentan alguna condición específica como autismo, debilidad auditiva, debilidad visual o cualquier otra discapacidad, los libros de texto están muy por arriba de los niveles o de las competencias a las cuales presentan nuestros alumnos. Entonces, ¿a qué nos dimos? A la tarea de elaborar cuadernillos basados en un proyecto, elaborar cuadernillos en esta primera parte de la pandemia y empezamos a trabajar y a compartir experiencias, maestros de grupo de toda la zona, maestros colaboradores del mismo centro. Estuvimos compartiendo materiales, yo elaboré esta estrategia, elaboré este cuadernillo, voy a seguir este proyecto. ¿Qué pretendo en este proyecto? Aprendizajes sustantivos para la vida, aprendizajes significativos que lleven a este chico
a lograr una autonomía e independencia, independientemente de cualquier situación que se le enfrente en la vida. Y entonces, la pandemia es algo tangible y es algo real en la cual nuestros alumnos se están enfrentando a un riesgo inminente, perder un integrante de su familia, y ese integrante puede ser su mamá o su papá que está saliendo a trabajar. Y si el alumno tiene una discapacidad o está enfrentando una condición de vida, ¿qué va a hacer al respecto para salir adelante el día en que llegara a pasar esto, ¿no? Entonces, aparte de tener una visión y una creatividad para decir qué vamos a hacer, qué sigue. Al inicio del ciclo escolar, ¿me pasan las diapositivas, por favor? Al inicio del ciclo escolar, pues esta es nuestra escuela, está sola. Empezamos a trabajar con los padres, las sesiones virtuales. Empezamos a hacer sondeos, hicimos todo lo que era nuestro diagnóstico, sondeo de la situación económica, familiar y también laboral de los padres. Era un reestructurar, rediseñar y darte cuenta que tenías padres de familia que ni siquiera contaban con un televisor. ¿Sí? Entonces, desde no contar con televisor, no contar con tablet, con computadora, con internet, ¿qué toca hacer? Hicimos este primer diagnóstico y fuimos avanzando en el trabajo. Puede continuar con la siguiente diapositiva, por favor. Esta es nuestra escuela, ahí están nuestros padres involucrados, que son parte medular y fundamental del trabajo que se lleva a cabo en el centro. Sin ellos, en este apoyo, creo que es vital para el logro de los aprendizajes y para el avance de cada uno de los alumnos. Siguiente. Somos 22 docentes, les comentaba hace un momento. Estamos teniendo reuniones colaborativas cada semana. Cada semana, cada grupo tiene un día asignado en el cual se reúne con el psicólogo, el trabajador social, el terapista de lenguaje, la maestra de grupo. En ocasiones nos acompaña la directora, en ocasiones nos acompaña la supervisora o la ATP. Y este centro es uno de los pocos que todavía cuentan con médico. Un médico que nos ha dado tantas herramientas de aprendizaje, desarrollando y favoreciendo el sistema vestibular en los alumnos. Entonces, todo es un engranaje de aprendizajes que van llevando al logro de que este chico logre su autonomía e independencia. Y cada semana estamos reestructurando la estrategia. Y no solo eso, hablábamos de la horizontalidad de las comunidades de aprendizaje. En esta horizontalidad, nuestra supervisora, Maribel Paniagua, ha hecho lo posible para que nosotros contemos con las herramientas digitales, para que nosotros logremos tener habilidades para enfrentar la pandemia. Y en ese mismo tenor, pues actualmente contamos con un canal de YouTube que se llama CAP 16, cuando gusten pueden ingresar, donde se nos está dando una capacitación, una webinar, a veces a la semana, 15 días. Hay diferentes webinares ya programadas en las cuales se nos está dando capacitación, estamos teniendo círculos de estudio, estamos leyendo, estamos actualizándonos y acompañadas obviamente de nuestra directora. Todo el equipo estamos puestos en esta mejor disposición de ir adelante, de recrear la educación, de recrear todo esto de la estrategia ante la pandemia. Siguiente diapositiva. Aquí tenemos a los alumnos, con la autorización de los padres, obviamente presento estas imágenes. Tenemos estos alumnos que están, ahora sí que, haciéndose expertos en la tecnología, porque la van a necesitar. Aquel que no habla, pero sabe leer, ¿sí? Aquel que no escribe, pero puede comunicarse a través de imágenes, de pictogramas.
y estamos desarrollando todas estas competencias digitales en los alumnos que enfrentan barreras para el aprendizaje. Siguiente diapositiva, por favor. Ahí tenemos una reunión con padres en la cual cubrimos todos los protocolos de sana distancia al inicio del ciclo escolar. También tenemos visitas domiciliarias. ¿Qué estamos haciendo como escuela? Como escuela también estamos solicitando apoyos a través de los medios de comunicación, y ahí aparece nuestra directora. Estamos solicitando tablets. La tablet, ¿qué función va a tener? Va a ser el comunicador del joven, del adolescente, del niño autista, que no está expresándose verbalmente, pero se puede expresar a través de pictogramas. Y ahí tenemos la foto de la maestra Cuquita, que tiene un tablero de comunicación portátil para la comunicación con pictogramas. Entonces, están haciendo tantísimas cosas en la escuela, que la verdad me enorgullece formar parte de este centro, porque estamos trabajando por los alumnos, para los alumnos, y como bien decían y compartían los compañeros el día de ayer, a veces son 8, 9, 10 de la noche y de pronto un papá te dice, te llama, ¿sabe qué, maestra? Este teléfono no es mío, se me descompuso, no le voy a poder mandar evidencias. Estamos haciendo visitas domiciliarias. Estamos dando capacitación y orientación periódica cada mes a padres de familia. En aquellas visitas domiciliarias, pues ya va a depender de cada situación. Pero tenemos alumnos presenciales a los cuales se les dan las asesorías, se hace una evaluación de lo que hemos trabajado y se trabaja con el padre de familia brindando las orientaciones pertinentes para este logro de aprendizajes. Tenemos las sesiones de Meet. Los chicos ya saben que deben de mantener su micrófono apagado. Ya no tenemos problema con que el niño está picando y picando y picando el micrófono. Ellos ya identifican que cuando van a participar levantan su mano, activan su micrófono y hacen su participación. Las competencias para la vida, los aprendizajes sustantivos. Una CAP que está tratando de reestructurar, rediseñar cada día una estrategia pedagógica en todos los sentidos, desde la supervisión, dirección, maestros de grupo, padres de familia. De una manera horizontal, todos estamos abonando a este proyecto de aprendizaje. Siguiente diapositiva, por favor. Okay. Bueno, creo que es todo. Muchas gracias, Sandrita. En el conversatorio de ayer quedó pendiente la pregunta de qué se estaba haciendo con los chicos de educación especial, y bueno, la intervención que ustedes han tenido nos refleja el trato amoroso, cuidado y profesional que se les está brindando. Y yo quisiera no salir de este tema tan importante, sobre todo hoy que te tenemos aquí y que tenemos a Héctor, jefe de sector, Levi, director de secundaria, con ese alcance en la atención y en el fortalecimiento de los equipos que lideran. Quisiera retomar esa parte para nuestro segundo momento. ¿Qué pasa con los niños y niñas jóvenes que tienen alguna barrera para el aprendizaje? Si en el CAM, que es una institución creada especialmente para su atención, y se han enfrentado a retos importantes. ¿Qué pasa en las escuelas regulares? ¿Qué retos estamos enfrentando ahí con los niños y niñas que necesitan una atención más especializada? Porque finalmente todos tenemos necesidades especiales de acuerdo a nuestros ritmos y estilos de aprendizaje. Mas, sin embargo, hay niños y niñas y jóvenes que su necesidad va más allá. ¿Qué estamos haciendo desde el lugar en el que nos encontramos para brindarles la atención que ellos necesitan para alcanzar
la calidad educativa, la atención inclusiva y equitativa y digna y humana que ellos necesitan. Me gustaría centrar la reflexión en este sentido. Si te parece, Levi, empezamos contigo. Claro que sí. Sí, ya lo decían, un tema muy complejo. En la secundaria, los maestros, para trabajar con los alumnos que requieren esa atención especial, con los alumnos de segundo y de tercero, resulta más fácil porque ya los conocían. Entonces yo con agrado veo, por ejemplo, a la maestra de matemáticas decir, es que le mandé una actividad distinta a tal alumno porque tiene esta necesidad. Y eso es magnífico. La maestra está diseñando una planeación para trabajar en línea, una planeación para trabajar, o una actividad para trabajar en lo presencial, pero otras actividades para trabajar con esos alumnos. Aquí lo más complejo que ha sido son con los alumnos de primero, porque no tenemos ese conocimiento todavía de ellos al 100%. Es ahí nuestro reto, estaríamos trabajando fuertemente, primero en conocerlos, saber cuáles son sus necesidades, para a partir de ahí poder hacer esas actividades diferenciadas para ellos. Muchas gracias. Héctor, ¿tú qué nos puedes compartir en ese sentido con los pequeñitos? Sí, con mucho gusto. Bueno, hay que cuidar varios aspectos. Uno de ellos es el RAM, ¿verdad? Cuando detectas un grupo que tiene 1, 2, 3 alumnos, ¿verdad? Y la capacidad es de 38. Y dices, bueno, tengo que cuidar ese aspecto, ¿verdad? Por lo menos decirle, te voy a bajar un poco la cantidad de alumnos para que puedas dar esa atención, que está más que justificada, ¿verdad? Entonces, bueno, si está dentro de las posibilidades, hay que hacerlo, ¿verdad? No te cargo tanto porque nada más es los tengo, sino pues cómo doy esa retroalimentación, cómo tengo que diversificar las estrategias para ellos, ¿verdad? Realizar las adecuaciones. Van cambiando de nombre, perdón, los ajustes. Pero esa es una posibilidad, ¿verdad? No saturar los grupos donde detectamos que verdaderamente se ocupa una atención especial. 2, si el padre de familia está de acuerdo y coopera con la escuela, bueno, ya tenemos el 90% ganado, porque si dice, me lo puede llevar a la escuela los 40 minutos, lo que está autorizado, con todo el protocolo, vamos haciéndolo, ¿verdad? Y si no, pues también acercarse a la casa, desde luego que se ha hecho. Para esos alumnos también, si hay que hacer una llamada especial, si hay que hacer una videoconferencia especial para esos alumnos, se hace, ¿verdad? No podemos dar por sentado que una misma indicación se va a entender. Pues es igual, nos pasa igual que a nosotros, no todos entendemos de la misma manera, con los mismos canales, ¿verdad? Entonces, bueno, hay que hacerlo. Entonces, se da esa atención individual. ¿Qué requiere? Pues sí, trabajo desde luego y dedicación, pero luego se ven los logros, lo decía la maestra Sandra, se ven los logros y eso pues te motiva y eso te da ganas para decir, sí se puede, ¿verdad? Y ese alumno va a salir adelante porque cuenta con una maestra y con una escuela. Sí, cuando todos nos percibimos como especiales, como diferentes, tenemos la posibilidad de entrar en esa empatía al otro y encontrar respuestas y posibilidades. Ayer nos comentaba, escuché en una de las conferencias que el término empatía no tiene tanto tiempo de usarse en el discurso. Y me quedé en la reflexión y entonces antes de ese término, ¿cuál usábamos para referirnos a ese mismo sentimiento? Y me llevó a la comprensión, que quizá antes no hablábamos de empatía, pero hablábamos de comprensión. Y la atención educativa necesita ser comprensiva del otro, necesita ser sensible al otro,
para que podamos identificar esas necesidades particulares y atender la equidad y la inclusión. Gracias, Levi, gracias, Héctor. Sandrita, ¿qué más nos puedes aportar sobre esto? En este mismo sentido, y algo que omití compartirles, fue lo emocional. Híjole, esta parte donde el padre de familia está conociendo a su hijo, pero más que conociendo, reconociendo la potencialidad de su hijo que no había visto o que no había mirado, porque en muchas ocasiones le decían, pobrecito, está tontito. Por favor, ya no estamos en esos tiempos, ni creo que es un término válido. Ninguna persona es tonta, tiene habilidades y competencias diferentes a las mías. Entonces, porque tiene habilidades y competencias diferentes a las mías y que no me entienda lo que yo le estoy diciendo, no significa que esté tonta. Quizás yo debo de cambiar mi forma de explicarle a esa persona lo que quiero que logre. Entonces los padres de familia están reconociendo a sus hijos y dándose cuenta de tanta potencialidad que tienen. Muchas limitantes las encontramos dentro del hogar, desafortunadamente, dentro de los familiares, que dicen, este niño no va a poder con esto, no va a poder con esto. ¿Qué voy a hacer ante determinada situación? Maestra, ya no sé qué hacer, ¿cómo le voy a hacer? Y entonces nuestro equipo interdisciplinario interviene. Si la mamá está enferma, en este caso, también interviene nuestro médico de la escuela. La trabajadora social buscando los apoyos que se requieren. Pero desafortunadamente no todas las escuelas cuentan con un médico, con un trabajador social. Entonces, estoy hablando de una realidad, pero que para muchos centros de pronto va a resultar una realidad que no existe, porque no tienen y no apoyan, no cuentan con esos recursos. Pero se buscan las estrategias para darle atención a lo que está viviendo la mamá emocionalmente, a lo que está viviendo el adolescente. Y precisamente en situaciones que teníamos con alumnas o alumnos que se están ensimismando más, se están haciendo más hacia adentro, entonces empezamos con esta estrategia de haz una videollamada a tus amigos. Y empezaron los chicos a interactuar con aquellos amigos y es una emoción verlos, cómo se divierten, cómo están interactuando, cómo son personas libres, autónomas y están compartiendo cada uno desde su forma de ser, cada uno a su manera, cada uno desde su diferencia. Entonces, es importante rescatar esta parte de que no todos aprenden igual, ya lo decía Héctor, no todos tienen los mismos canales de aprendizaje y tienes que hacer ajustes razonables a las actividades aún dentro de un mismo grupo. Actualmente, como yo les comentaba, soy maestra de secundaria y tengo alumnos desde los 12 años hasta los 19. Lógicamente no se va a trabajar el mismo esquema, ni las competencias y habilidades sociales, comunicativas, de aprendizaje son las mismas. Tenemos que llevar estos ajustes razonables a las actividades y explicar al padre de familia cómo lo va a hacer y lo que esperas que logre el alumno. Que el papá de familia también le permita a su hijo hacerlo, no hacérselo, no solucionarle la vida. Y eso es algo que también se aplica a cualquier persona. Si nosotros como padres de familia les estamos solucionando la vida a los demás, entonces no vamos a tener personas autónomas e independientes, sino personas dependientes. Aquí se trata de que el alumno sea crítico, analice las situaciones y resuelva problemas. Muchas gracias. Bueno, nos queda claro que hay mucho por hacer aún y nos gustaría conocer la opinión de ustedes, asistentes. Tenemos oportunidad quizás para una o dos preguntas u opiniones de ustedes.
Si hubiera alguna por ahí, nos encantaría conocerla, aprovechando que tenemos aquí a Héctor, a Levi, a Sandrita, para que nos hagan favor de atenderlas. Hay por ahí una necesidad de conocer qué les inspira este conversatorio. Pueden compartirnos su opinión a través de una palabra con que se quedan para la reflexión propia, para crecer como personas, para alcanzar la humanidad y la comprensión del otro. Bien, invitamos a los asistentes, si tienen algún comentario o pregunta, hagan el favor de levantar la mano para acercarles el micrófono. Y en lo que les hacen llegar el micrófono, vamos a leer unos comentarios que nos han hecho en redes sociales. Paula Hernández comenta: en educación secundaria, el equipo de USAER ha sido el medio de comunicación con los alumnos y padres de familia. Han trabajado con nosotros las adecuaciones y proyectos interdisciplinarios. Miriam González Pérez dice: excelente aportación, no cabe duda que todos los actores educativos formamos parte importante del proceso educativo. Gracias por compartir y motivar. Carla comenta: felicidades por su compromiso como maestra de grupo. Muchas veces se ha sentido sola, sin acompañamiento de los equipos USAER, antes y después de la pandemia, pero también hay maestros de educación especial que hacen su trabajo bien. Vamos con las preguntas del público. Bueno, sí, buenos días. Mi nombre es Rafael Mexicano Contreras, inspector de la Zona 4 de Secundarias Técnicas, Región Ciénega. De pronto sí es bueno fortalecernos y retroalimentarnos con lo que nos ha ido bien, pero ahora faltaría poner el dedo en la llaga, ¿no? Y seguramente cada región y cada zona, cada escuela son una realidad diferente, pero quiero compartirles lo que está pasando con nosotros. Somos una zona rural, con varias escuelas rurales y pocas urbanas. Y bueno, los papás muchos papás decidieron que ya no quieren estar jugando a la escuelita y retiraron sus hijos. Cuando yo escuchaba que el 5% nada más no tienen contacto, yo decía, qué maravilla, ojalá que así fuera acá. Acá tenemos entre el 10 de las escuelas que tienen mayor contacto con sus alumnos, hasta el 40 o hasta el 60% de otras que ya perdieron contacto con esos muchachos. Y que los papás no tenemos cómo ubicarlos. Y bueno, ese es uno de los grandes retos. ¿Qué le va a ofrecer la escuela a esos muchachos y cómo vamos a poder contactarlos y tratar de atraerlos? Luego, el otro gran reto, bueno, ¿y qué están aprendiendo? ¿Qué aprendieron? ¿De qué sirvió todo este trabajo y qué de veras están aprendiendo? Y luego eso sirve para otorgar una calificación. Claro que podemos evaluarlo, pero sirve para acreditar un ciclo, no sé, o sea, como que tenemos esa gran dificultad los colectivos escolares. Luego, tenemos el gran problema de que sí, la mayoría de los docentes están súper agobiados, porque si tenían 5 horas en secundaria atendiendo un grupo, pues le tienen que dedicar todo el día. Entonces, de pronto se saturaron de mucho trabajo y ya no corresponde la carga horaria ni el trabajo que terminen desempeñando con el que tienen que desempeñar en este momento. El gran problema en cada escuela tenemos por ahí 1 o 2 compañeros que no se quieren subir a esta iniciativa, no quieren, no pueden. Y decía la maestra, pues es que hay que convencerlos, a lo mejor yo debo cambiar el discurso, lo aceptamos, ¿no? Pero también hay quien de plano nos dejó atrás, se quedó ahí, y no hay un marco legal que nos lleve. Aquí nos lleva a otra situación, bueno, ¿y qué tan legal es que cambiemos todo el programa y nada más nos vayamos con aprendizajes sustantivos? Digo, porque no tenemos la autoridad para hacerlo, eso son otros los encargados. Y algo que nos preocupa a los maestros y que no se ha manifestado aquí, el gran divorcio entre el gobierno estatal y la instancia nacional en cuanto a lo educativo.
mientras hay dos propuestas muy diferentes, y creo que ambas son válidas y que los maestros deben estar utilizando ambas si es que lo pueden hacer. Me parece la plataforma Recrea magnífica, y también la Nueva Escuela Mexicana y su plataforma también me parecen magníficos. Entonces, ¿por qué nosotros entrar en esa disyuntiva política? Creo que al final tendríamos que estar buscando cómo compaginar o cómo aprovechar ambas. Gracias. Si me permite contestar un poco la pregunta, la primera que hacía. ¿En qué hacemos cuando un padre de familia se acerca y te dice, ¿sabe qué? Ya me cansé, yo ya no voy a jugar a la escuelita? Eso está pasando en mi grupo. Entonces, ¿qué hice? Modificar la estrategia a una estrategia ajustable a la salud del padre de familia, que en este momento se encuentra en un estado de salud crítico. Entonces, ¿con qué cuentas? Ah, mire, maestra, cuento con esto y con esto. Ok, en base a con lo que tú cuentas, yo te voy a pedir esto, esto y esto. Aquí muchas veces el trabajo, sobre todo en educación especial, el factor evaluativo es el mismo alumno, no va a ser la media de un grupo, va a ser el logro de aprendizaje en sí mismo de ese alumno. ¿Cómo lo recibí al inicio y cómo se encuentra ahorita? ¿Hasta dónde llegamos de la meta a la cual queríamos llegar? Eso creo que también puede ayudar un poco a la cuestión de qué hacer, si se lograron los aprendizajes o no se lograron. Más que lograr un aprendizaje, creo que sería bueno pensar en lograr competencias para la vida que permitan al joven, al adolescente, solucionar problemas reales, solucionar problemas no que solo vienen en los libros de texto, ecuaciones y demás, problemas reales, problemas de la vida cotidiana. Si ganó 3 pesos, ¿qué vas a hacer con esos 3 pesos? ¿Cómo vas a administrar tu hogar, tu casa? Situaciones reales, hablar de los aprendizajes sustantivos. En otro sentido, nos hablaba sobre lo que son las comunidades de aprendizaje y lo que es la escuela mexicana. Creo que es importante rescatar en nuestra escuela, estamos tratando de hacerlo, rescatar lo bueno de ambas estrategias. Y en ese rescatar lo bueno de ambas estrategias o de ambas propuestas es hacer nuestra propia gestión. Tenemos libertad de gestión y gestionar lo mejor para nuestros alumnos y para nuestro trabajo. Sí, cada generación de maestros ha sido formado, ¿verdad?, bajo ciertas estructuras. Han recibido hábitos también de enseñanza. Y si algo nos ha dejado esta pandemia o nos tiene que dejar, es precisamente ese cambio. No hay nada, digamos que pues sí, oficialmente es el programa, ¿verdad? Tenemos un programa que seguir. Pero en este momento, ¿qué necesitan los alumnos? ¿Qué es lo que necesita aprender? Y de verdad, focalicémonos en eso. No tengamos miedo en decir, no voy a alcanzar todo el temario, porque no lo vamos a alcanzar, definitivamente. Todas las unidades, como se trabaja en bloques, los aprendizajes, las áreas, los campos, no lo voy a alcanzar, ¿sí? Pero ¿qué sí puedo alcanzar? Y tenemos, es a donde hemos estado caminando con estas comunidades, ¿verdad? A poder gestionar nosotros mismos esas decisiones, ¿verdad? ¿Qué necesito enseñar en este momento? Y me focalizo y busco la mejor estrategia. Yo pienso que eso es algo que tenemos que ir transformando un poco, convenciéndonos a nosotros mismos, porque el momento en que la escuela no es útil, pues nos van a voltear a ver así, ¿verdad? Sucedió mucho con, pues, ¿por qué voy a pagar? ¿Por qué voy a pagar si no están ahí de 8 a 2? Bueno, es que tú no vas a pagar porque esté presencialmente ahí. Vas a pagar o vas a invertir tu tiempo
porque realmente lo que se te va a dar no lo va a lograr solo el alumno aislado. Y esa es la gran importancia que tenemos en educación, que aprendemos más al compartir y al ponernos mucho en el lugar del otro, ¿verdad? De lo que está pasando, cómo podemos aportar en una aula cuando surge un problema y se pone al centro esa problemática, se aporta mucho y se aprende, ¿verdad? A veces mucho más que si fuera un tema que viene impuesto porque simplemente está en el temario. Bien, retomando el comentario que hacía el maestro Rafael, en efecto, nadie nos dijo que esto era fácil, es así de complejo, tal y como lo dibujaba el maestro Rafael. Para complementar un poquito el comentario, yo les decía que esta pandemia ha abierto la brecha entre el aprendizaje de los alumnos que tienen apoyo de la familia, que tienen los medios para estar aprendiendo, los medios tecnológicos, pero que también tienen ese apoyo, esa cercanía, ese acompañamiento de la familia, y de aquellos alumnos que no tienen ni los medios ni el acompañamiento. Entonces esta brecha de conocimiento se ha hecho cada vez más grande, pero ahí es donde entramos o debemos entrar los maestros como ese mecanismo que equilibra o que tiene que equilibrar este trabajo. Entonces, maestros, la recomendación, la invitación es no tirar la toalla. Ya lo decíamos, sabemos que es complejo, pero que todos los días cada maestro al levantarse intenta hacer lo mejor que puede en beneficio del aprendizaje de todos sus alumnos. Gracias maestro por esas reflexiones tan interesantes que nos quedamos con ellas. Creo que todos los que tuvimos oportunidad de escucharle las tomamos para la propia reflexión y para atenderlas en lo propio, en el espacio en el que nos desempeñamos. Agradecerles su participación y bueno, invitar a mis compañeros Héctor, Levi, Sandrita, si fueran tan gentiles de compartirnos sus conclusiones sobre este conversatorio. ¿Quién gusta empezar? Si gustan de una vez. A manera de conclusión, quiero expresar el reto que en nuestra Escuela Secundaria Técnica 90 nos hemos planteado como CAV. En esta etapa de trabajo a distancia y en un posible retorno a clases presenciales, nuestro colectivo se está encaminando a preparar un plan de trabajo de enseñanza tanto a distancia como presencial, pero que tenga como eje dos componentes básicos en este trabajo. Uno tiene que ser garantizar el aprendizaje de todos los alumnos independientemente de su condición económica o familiar, y el otro en el que debemos de tener mucho cuidado es garantizar la salud y la vida de alumnos y maestros en un posible retorno. Muchas gracias, Levi. Sí, yo me quedo con la reflexión de que algo nos ha enseñado esto, algo hemos aprendido y no podemos ser educadores iguales en la pospandemia. Si bien se dará la presencialidad inminente o no, todavía no tenemos esa certeza, bueno, llevar a la práctica lo que sí aprendí, lo que me enseñó esto. Si aprendí a comunicarme de una manera asincrónica, si aprendí que podemos realizar el fortalecimiento de toda una zona, una escuela, un sector que nos permite la virtualidad, bueno, sigámoslo haciendo, no lo desechemos. No es como que diga, ay, quedé cansado, quedé harto, lo hago al lado y continúo siendo. Fue lo que nos pasó en un inicio, ¿verdad? Queríamos seguir llevando la misma actividad que se hacía en el aula a través de las pantallas y pues no. Y las estrategias que lograste descubrir
de las que te apropiaste, que son tuyas ya, llévalas al aula, síguelas aportando, ¿verdad? Porque esto nos movió a todos. Nos movió a todos, pero nos hizo mejores. Ya pasará, ánimo. Todo este cansancio también que se siente, ya la fatiga un poco, después se va a decir de nosotros, fuimos la generación que vivió esta educación a distancia, lo que nunca se perdió en preescolar, ¿verdad? A lo mejor en secundaria, en telesecundaria, bueno, ya era lo ordinario, pero en los otros niveles donde no se había manejado de esta manera, se aprendió a hacerlo. Bueno, sigámoslo utilizando y démosle el valor justo. Gracias. Gracias, Héctor. Sandrita. Pues, como decían los compañeros, primero es garantizar lo que estamos buscando como comunidades de aprendizaje, es garantizar la integridad de salud física, psicológica, emocional, de todos y cada uno de los integrantes. Estamos hablando del padre de familia, del alumno, de nosotros como maestros. Primero eso, garantizar nuestra salud físico-emocional, psicológica. Y segundo punto, pues en la medida de lo posible garantizar el logro de los aprendizajes sustantivos para la vida. ¿Qué de lo que estoy haciendo me está llevando a un logro de los aprendizajes en el alumno que está enfrentando barreras? El alumno que tiene una condición o que enfrenta una condición de vida. Está enfrentando una condición de vida. En sí mismo se está enfrentando a una parálisis cerebral, a un autismo, una debilidad auditiva, una debilidad visual, a una discapacidad intelectual. De por sí se está enfrentando a eso y aunado a esto se está enfrentando a nuevos retos. Entonces, garantizar en la medida de lo posible este logro de aprendizajes sustantivos que le permitan ser una persona más autónoma e independiente. Y creo que en este tenor es parte de lo que como comunidades de aprendizaje, independientemente de si un compañero se subió más al barco o está menos, no todos, y yo en principio, no todos tenemos dominio del uso de las tecnologías. Yo de manera personal presento todavía barreras en el uso de las tecnologías, pero en ese día a día estamos en la medida de lo posible tratando cada día de eliminar esas barreras que me impiden llegar a mis alumnos. Muchas gracias. Le pediría a los compañeros de la mesa técnica si nos compartieran las participaciones de los compañeros en cuestión a con qué se quedan de ese conversatorio, las palabras clave que ellos seleccionaron. Me recuerdo que por ahí está el compromiso y la empatía. No sé si ustedes nos pudieran compartir qué otras sobresalen. Claro que sí. Tenemos las palabras, la mayor que apareció al frente es compromiso. También tenemos empatía, visiones, entrega, renovar, colaboración, diagnóstico, búsqueda de fortalezas, empatía y aprendizaje, autonomía, apoyo, preparación, mejorar, reflexión, unión, reconocimiento, realidad, coordinación, actualización constante, diversidad, valorar esfuerzos, compartir, disposición, iniciativa de rediseño, coincidencia, inclusión, cuidarme, admiración, ser mejor cada día, preocupación, tranquilidad, nuevos conocimientos, orgullo, gran capacidad de alumnos, entre otras palabras. Muchas gracias. Bien, agradecemos la participación de todos los que se tomaron el tiempo para compartirnos con qué se quedan de este conversatorio.
Gracias por sus contribuciones. Gracias, Sandrita, Héctor, Levi, por compartirnos su experiencia. Ha sido un placer coincidir, conocerlos, nuestra admiración y reconocimiento a su gran labor. Y con esto damos por terminado este conversatorio, no sin antes agradecer a los asistentes la bondad de su atención y participación. Si me lo permiten, quisiéramos mandar un abrazo solidario a todas las personas que han perdido un ser querido, a nuestros estudiantes que perdieron a su padre o a su madre, a su abuelo, a su tío, a su maestra, maestro o a su mejor amigo, a los colectivos que perdieron a un compañero o compañera sin poder despedirle. Realmente no son solo números, son personas que echaremos de menos increíblemente y que con su ausencia nos exigen extremar precauciones para no llorar más muertes. Vale decir que hay cosas positivas en el triste escenario de esta pandemia y algo que se ha hecho evidente en este espacio es lo siguiente. Queda evidente la inquebrantable vocación y profesionalismo de muchísimos docentes y trabajadores de la educación. El amor a sus estudiantes y a su segunda familia, que es el colectivo escolar al que pertenecen, aunado al gran respeto y confianza que les tenemos a los padres de familia y a las autoridades educativas. También se ha hecho evidente la riqueza de este modelo híbrido que se ha construido de manera tan precipitada pero tan valiosa y que nos ha permitido apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje para atender a la diversidad de estudiantes, intentando alcanzar la equidad y la inclusión. También la necesaria y urgente consolidación de las comunidades de aprendizaje en y para la vida, establecer ese contacto más cercano con padres, madres, compañeros, estudiantes, para realmente ser una comunidad de aprendizaje en y para la vida. Algo que también ha quedado evidente es la belleza de esta experiencia, esta posibilidad de encontrarnos para dialogar y reflexionar entre iguales, reconociendo nuestro valor como personas y como profesionales de la educación, con la valentía. Muchísimas gracias a la Perdón, moderadora. es que quisiera decir que seamos valientes y que nos queramos bonito, que aún en la distancia nos abracemos con la mirada y nos acaricemos con la palabra, que nos dé también fortaleza. Y me quedo con la certeza, y creo la comparto con mis compañeros y ojalá con ustedes también, de que para ser un buen profesional de la educación necesitamos, creo que es imprescindible que nos situemos en el ser humano, que retomemos lo que Edgar Morin llama la condición humana, la comprensión humana y que nuestras prácticas educativas se lleven nuestro corazón hacia el otro. Muchas gracias a todos y que tengan un lindo día. Gracias, compañeros.